también mi gratitud a las benditas redes sociales. Buenos días, Rocío Méndez de Noticias MBS. Pedirle su opinión y en particular cuáles serían las indicaciones desde su administración, presidente, al respecto de lo que ayer se anunció por los agravios cometidos en contra de la periodista Lidia Cacho y la responsabilidad que tuvieron el exmandatario Mario Marín y el empresario Kamel Nasif. Esto en particular porque detrás de los agravios a Lidia Cacho hay la denuncia de paraísos en el territorio nacional en donde niñas y niños son explotados comercial, sexualmente. ¿Cuáles serían las indicaciones en este terreno? Y también, ¿qué ha observado usted, qué ha podido analizar con su equipo de trabajo al respecto de los posibles obstáculos que pudiera enfrentar el memorándum para poder eliminar, cancelar la reforma educativa? Gracias. Bueno, yo celebro el que se esté dando trámite a esa denuncia y se proceda legalmente. Esto también es un signo de los nuevos tiempos. Seguramente, a lo mejor no es del todo cierto, pero había la costumbre de preguntarle al Ejecutivo cuando se iba a tomar una decisión de ese tipo. Y ahora no me consultaron. No supe. Es una decisión independiente, autónoma del Poder Judicial, como deben de ser las cosas. La diferencia entre Porfirio Díaz y Madero es que, entre otras, ¿no?, pero en el terreno democrático, es que Porfirio Díaz mandaba las listas de los que iban a ser diputados o senadores, con las famosas palomas mensajeras. Y Madero se enteraba de quién ganaba por la prensa. Entonces sí hay sus diferencias. Yo me enteré por la prensa de esta orden de aprehensión, cosa que me dio mucho gusto, porque independientemente de que se trate de un acto de justicia, estamos ya ante procedimientos que no eran comunes. Estamos en el terreno de lo inédito y eso es muy bueno. Lo segundo, acerca del memorándum que presenté ayer, pues hay distintas opiniones, hay debate, pues ese también es el propósito, ¿no? Que tengamos diálogos circulares. Vamos a que se analice más, se conozca más, se recojan opiniones. Teníamos la posibilidad de hacer una reforma solo pues a la ley reglamentaria del artículo 3 para quitarlo de las evaluaciones punitivas. Y como ustedes saben,
podríamos sacar los votos, porque no es reforma constitucional, se podría hacerlo con mayoría simple, pero quise que se conociera con mucha claridad nuestra postura, porque no es solo un asunto jurídico, es un asunto político. Se dañó mucho a la sociedad, se dañó mucho al magisterio con la mal llamada reforma educativa. Y quise mandar un mensaje claro para que se conociera nuestra postura, que luego se distorsionan las cosas. Yo hice un compromiso de que se iba a cancelar la reforma educativa y eso es lo que estoy haciendo, cumpliendo ese compromiso. Va a llevarse a cabo un diálogo permanente para que haya acuerdos entre todas las partes. Si se llega a ese acuerdo, pues se hace la reforma constitucional, pero para que no quede duda, para dejar las cosas en claro, consideré conveniente escribir este memorando. O sea, nada de indefiniciones. ¿Sí? Estamos en contra de la mal llamada reforma educativa porque fue impuesta. Y agrego, desde el extranjero. Y no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza, al contrario, perjudicó, porque afectó la dignidad de maestras y de maestros. No se puede aplicar una verdadera reforma educativa sin los maestros, degradando a los maestros, difamando a los maestros. Eso nunca se había aplicado o llevado a cabo en el país. Siempre había un gran respeto, como debe de seguir habiendo, por nuestras maestras y nuestros maestros. Entonces hay quienes no están de acuerdo, respeto su punto de vista, no lo comparto, porque pues estuvieron en una campaña, ahora que estamos viendo los gastos, nada más la SEP para imponer la reforma educativa gastó 2,000 millones de pesos, si no es que más. Entonces, es un acto de justicia, pero se va a ir analizando poco a poco. ¿Mande? La oposición advierte con juicio político a sus funcionarios que no acaten la Constitución, la reforma. Pues están en su derecho. Este es, ahora sí, un país de leyes, ahora sí hay un auténtico Estado de Derecho. Entonces, somos libres, o sea, y se puede acudir a cualquier instancia, y si se comete una infracción, un error, un delito, pues hay que actuar, hay que presentar denuncias, y para eso es la autoridad. Nosotros sentimos que no es ningún problema, que es parte de nuestras facultades, y vamos a seguir convocando al diálogo. Entiendo
es un viraje, ya no es la misma política. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ofrezco disculpa, pero ya el país está cambiando. Esto es la cuarta transformación. Ya no es lo mismo. No puede ser lo mismo. Si no, ¿para qué estamos aquí? O sea, si no llegamos aquí por la parafernalia del poder, para que nos estén quemando incienso o alabando. Llegamos aquí para transformar. Si no, no tendría sentido tanto tiempo de lucha, tanta perseverancia para llegar a hacer lo mismo. Sería una gran decepción. Más que eso, un acto de traición al pueblo. Si seguimos con la misma política neoliberal o neoporfirista, si seguimos aplicando las llamadas reformas estructurales, si seguimos imponiendo las agendas que dictan desde el extranjero, si continúa el gobierno al servicio de una minoría rapaz, si le seguimos dando la espalda a los necesitados, a los pobres, a los jóvenes, si seguimos con las mismas prácticas políticas y con la misma corrupción, pues no tendría ningún caso. Sería un fiasco. Eso no, aunque no les guste a los conservadores, además están en su derecho, es bueno el debate. Además, tienen que buscar, tiene que haber más imaginación en nuestros adversarios, en la prensa fifí, sus columnistas. O sea, está bien el debate y no asustarnos y que nadie también sienta que le estamos faltando el respeto. No vamos nosotros nunca a frenar, detener, limitar la libertad de expresión. Además que vamos a que haya diálogo circular, a que haya debate. Es muy interesante. Es que estaban acostumbrados también, en algunos casos, nada más a señalar, a ver, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Medios de información que se quedaron callados cuando el gran saqueo, cuando estaba en su apogeo la política de pillaje, cuando se profundizaron como nunca las desigualdades, cuando unos cuantos se quedaron con bienes del pueblo, de la nación, y se empobreció al pueblo, se quedaron callados y ahora no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, pues están en su derecho. Un medio de comunicación está ahora
muy bien definido como lo que es un periódico conservador. Y eso siempre ha existido. Pero se hablaba en alguna ocasión de que Porfirio Díaz se apoyó mucho en un periódico que se llamaba El Imparcial, fuertísimo. Les decía yo que llegó a tirar hasta 120, 150,000 ejemplares diarios en ese entonces, cuando la población del país era de 15 millones de habitantes. Era un gran medio de información del régimen al servicio de los científicos y de Porfirio Díaz, y muy buenas plumas de derecha, conservadores. Y tampoco debe extrañarnos que la intelectualidad, que ahora pues no toda, pero sí en algunos casos participa en el partido de la derecha o el partido conservador, también, imagínense, Díaz Mirón, un gran poeta, extraordinario poeta, que le tocó declamar cuando se inaugura en los festejos de la independencia del Ángel, el acto oficial del centenario, ya una poesía muy menguada, de poco valor artístico, cultural, porque ya casi se la dedica a Porfirio. Pero imagínense que luego se vuelve huertista, cuando en sus inicios era primero un gran poeta, extraordinario poeta, porque también aplica aquello de que cuando alguien se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Entonces era un gran poeta, pero además era un opositor. Y luego se fue apagando y se vuelve huertista, se lanza en contra de Madero. Bueno, pues así les hablaba yo en Guadalajara de Orozco, ese gran pintor muralista, José Clemente Orozco, que era porfirista y hacía caricaturas en contra de Madero, ponía a Porfirio como gigante y a Madero como un pigmeo. Y luego cambia, se convierte en el gran pintor, muralista, revolucionario, con una postura consecuente. Pues es que así es, así es. Entonces, tenemos pues que enriquecer ese debate, eso es muy importante, no sentirnos ofendidos, nada de que el descrédito a los medios por lo que dice el presidente, no, siempre hablo de manera respetuosa y si les digo pues fifís, pues es que esos son conservadores, pero no se deben de avergonzar de su origen, de su manera de pensar. ¿Por qué negarlo? Sería caer en la hipocresía. Suele pasar también eso, ¿no? Que
en apariencia son liberales, pero en realidad son conservadores. Entonces son temas importantes, hablando de los medios. Bueno, vámonos.